Imagino que usted está de acuerdo con el decano del Colegio Médico, que ha dicho que esto se tiene que ver por regiones. Por ejemplo, en Piura la situación está terrible. Ya no hay camas UCI, ya no hay camas de hospitalización con oxígeno. Mire, la mayoría de establecimientos de hospitales están más o menos en un 90%. Pero aquí hay que agregar una cosa. La gran mayoría de pacientes no quiere acudir a los hospitales. Prácticamente indican que ingresar a un hospital es salir muerto. Y tal vez puede ser verdad porque requerir una cama UCI, el siguiente paso, requerir una cama UCI y ingresar a una lista de espera, mire, hasta compañeros, personal de salud ha sido afectado por esa necesidad de las camas UCI. Entonces, ese es el mensaje que se le da a la población. Claro. Si yo voy a tener que ir a un hospital a morirme, mejor me quedo a morir en mi casa. Y eso es lo que están haciendo, se están tratando en la casa. Y es por eso que no llegan a Y es por eso entonces que las camas de hospitalización no están llenas, pero sí las camas UCI. Completamente de acuerdo. Y entonces las camas de hospitalización son de aquellos que están hoy en día en lista de espera para pasar a UCI. Sí, hay muchos que están en lista de espera, ¿no? Entonces, y aquí parece que las autoridades y también la población, ambos, no quieren ver la realidad. En primer lugar, las autoridades porque no hay un trabajo excepcional o fuera de lo común, y están indicando de que les interesa la vida de los piuranos. Mire, no tenemos pruebas desde hace más de 2 meses. 2 meses. ¿Cómo podemos exigirle, cómo poderle exigir a un sintomático o a sus contactos o al asintomático de que se haga su aislamiento, haga su cuarentena, cuando los piuranos, que son muy pegados a la letra, escucharon en determinado momento decir que el asintomático no contagia? Entonces, si no contagia, pues ¿qué hago yo quedándome, aislándome o haciendo cuarentena? Simplemente sigue el contagio porque siguen, o la otra declaración del otro ministro que indicó de que todos nos vamos a contagiar. Entonces, si todos nos vamos a contagiar, yo también salgo porque igualito me va a dar, ¿no? Entonces, estas son declaraciones que nunca fueron analizadas, nunca fueron corregidas en su debido momento y que ahora de verdad que nos están pasando factura. Y ahora lo que es peor, aquí en este momento nosotros lo llamaríamos una complicidad del gobierno central y del gobierno regional de no querer aceptar una realidad simplemente pues porque no se quiere hacer, como le digo, absolutamente nada. Responsable, no se quieren hacer responsables de ¿por qué 2 meses sin pruebas? Sin pruebas de ningún tipo, ni las serológicas, ni las moleculares, las antígenos no han llegado. Bueno, llegaron un lote de antígenos, pero que solamente están reservados para casos muy excepcionales en los 4 hospitales. Ya no tenemos pruebas en el primer nivel de atención, ¿no? Pero es donde lo que se debía reforzar era el primer nivel de atención. Así es, por eso nosotros nos alegramos hace 20 días cuando vino un contingente de personal del Ministerio de Salud y comenzó a trabajar y como que comenzó a dar resultados, pero desgraciadamente pues estuvieron hasta un día antes de Navidad, se regresaron y no se ha continuado con el trabajo. Y el nuevo gobernador, que pese a ser médico, simplemente está indicando de que él no va a hacer caso a las declaraciones del decano nacional del Colegio Médico, sino que esperará el pronunciamiento del Ministerio de Salud cuando él es el que debería estar ya tomando acciones. Pero a ver, el Ministerio de Salud depende también de la información que el gobierno regional le pueda entregar sobre lo que está pasando allá. La Dirección de Salud de allá tiene que dar la información.
Por eso mismo le indicamos de que aquí hay complicidad, que no se quiere ver, que la curva dice va en bajada. Claro, pues que va a ir en bajada si no se realiza la confirmación de los pacientes porque no hay pruebas. Lógicamente eso va a ir en bajada. Y no se toma en cuenta la demanda de la atención tanto en las camas UCI como en la hospitalización. ¿Y cómo es el tema del oxígeno allá? Porque si la gente se está quedando en su casa a atenderse, igual si necesitan oxígeno se lo deben de estar poniendo en casa. Sí, y esa es la demanda en este momento. Nosotros estamos pendientes de amigos, familiares, de la población que comienza a reclamar oxígeno y se abastecen de oxígeno. Ellos, aquí el piurano es muy ingenioso para poder dar atención a sus problemas de salud. Sí, la lucha, como le digo, en su casa y no recurre hasta que no está complicado, pues y luego la queja de que el paciente llega complicado. Lógicamente llega complicado porque en realidad antes no se les ofrece absolutamente nada, ni una buena atención. Hay también una sensación de que uno va al hospital y se puede poner peor por la carga viral, porque no hay medicamentos y por una serie de aspectos. ¿Esta es la sensación que existe entonces ahora en el paciente en Piura? Así es, por eso es que nosotros tenemos que tomar las acciones que corresponden, como usted puede, como ya lo he indicado, justamente en el primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención prácticamente no está siendo utilizado. Nuestros médicos en nuestras postas, en nuestros centros de salud, prácticamente no tienen ni siquiera cómo poderle hacer un seguimiento que debe corresponder a esos pacientes que son... ¿Por qué no le pueden hacer un seguimiento? ¿No tienen personal? Porque no hay personal, no hay la estrategia necesaria, ni siquiera el apoyo de las municipalidades, o se formaron en algún momento, indicaron, porque la norma lo establecía y porque nosotros a través de los medios de prensa indicábamos que la comunidad tenía que comenzar a apoyar. Se formaron algunos comités comunitarios, pero simplemente y llanamente no funcionan. No funcionan porque no se les ha capacitado y no se les ha encargado funciones específicas. No se les ha dado recursos tampoco. Tampoco, porque... De tecnología, de comunicación, no sé. Exactamente, ni siquiera un oxímetro, o algunos cuantos unos oxímetros, nada más. No se les ha entregado absolutamente nada de eso, entonces. En absoluto. Por eso es que nosotros indicamos que aquí la estrategia es Piura se tiene que variar completamente y lo más urgente posible. Doctor, el gobierno central informó que estaba enviando 40 equipos, 40 para implementar 40 camas UCI allá en el norte. En Piura, ¿ha aumentado la cantidad de camas UCI como respuesta? Sí, nosotros no estamos solicitando 40, nosotros estamos solicitando 70, que se duplique la capacidad en este momento. Y le voy a explicar el por qué. Porque desde un inicio nosotros teníamos solamente 6 camas UCI que iban a ser insuficientes. Se han incrementado en 72, ya la capacidad es mayor. Y no estamos en este momento pidiendo eso. Puede parecer una exageración, una barbaridad, pero ya tenemos en lista de espera entre 12 o 15 pacientes a nivel regional. Pero aquí tenemos que prepararnos para algo mayor y el mismo Ministerio de Salud lo ha advertido ya. Sí, claro. Piura tiene que prepararse para mayor pacientes en camas UCI. Y eso incluyendo llegar a la capacidad de 150 operativas. Incluso eso va a llegar a ser insuficiente. Por eso es que esa también es responsabilidad y nuevamente vuelvo a calificar de complicidad, porque aquí llegó un momento en que se pudo haber implementado, se pudo haber adquirido, pero desgraciadamente todo fue en papel.
voy a adquirir 30 ventiladores de la más alta gama y lo más rápido posible, y nunca se adquirieron de parte de las autoridades de gobiernos regionales esos ventiladores. Doctor. Y ojalá que Ajá. esos más de 250 que está donando la Universidad Católica podamos estar dando solución a nuestros problemas también en parte Doctor, en parte del área hospitalaria. una última pregunta. El médico representante de del grupo de intensivistas de nuestro país, del gremio de intensivistas, nos contó que ellos habían capacitado a médicos de otras especialidades para justamente en la unidad de cuidados intensivos. Habían capacitado a muchos, pero cuando bajaron las cifras, esos puestos se desactivaron. Esos profesionales se fueron del MINSA, se fueron de salud y se fueron a otros trabajos. Y que hoy, en vez de retenerlos, el Estado, en vez de retenerlos, los dejó ir. Y que hoy se va a ver el déficit de personal capacitado y se va a tener que volver a capacitar. ¿Eso también está pasando en Piura? Mire, peor porque aquí el Hospital Santa Rosa, el único hospital destinado a ser hospital COVID, no solamente le están debiendo a personal especialistas, ya sea ociólogos o de otras especialidades que estuvieron apoyando. No solamente se les está negando el destaque a médicos que han ido a trabajar a ese hospital. Justamente por ese motivo, porque vino una baja y a partir de octubre comenzaron las deudas, a partir de octubre comenzaron a denegar destaques y ahora lo que tenemos, y aquí hay que advertir, ya lo hemos advertido muchas veces, tanto a Fiscalía de Prevención del Delito, a la Defensoría del Pueblo, el manejo de la pandemia se está haciendo en base a médicos generales que recién han egresado. Entonces, y pues Pero ya tuvimos una experiencia y se tuvo que capacitar en ese momento porque fue todo un problema.